sindicatos, comités de seguridad y salud en el trabajo, SUNAFIL, auditores externos, gerencia, entre otros actores, sus requerimientos, sus necesidades, tenemos que escucharlas, analizarlas y gestionarlas. No siempre contamos con los recursos temporales, financieros y operativos para poder efectuarlo. Y estos requerimientos, estas necesidades, solo crecen con el tiempo. El episodio de hoy está dedicado a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo y lo frustrante que termina siendo tener que gestionar y apagar incendios de manera permanente en las empresas. Entonces, primero, las áreas de seguridad y salud en el trabajo o servicios de seguridad y salud en el trabajo, según lo establece el marco normativo, están conformadas por profesionales de diferentes formaciones. Por ejemplo, tenemos ingenieros que pueden dedicarse a seguridad y salud en el trabajo porque recibieron un curso, porque tuvieron una formación de pregrado, o los profesionales de la salud ocupacional, que en este grupo tenemos médicos, enfermeros, psicólogos, entre otros. Ahora, estos profesionales trabajan para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sus funciones están establecidas dentro del marco normativo. El artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo detallan las funciones que deben cumplir estos profesionales. Esta ley fue aprobada en el año 2011 y a partir de esa fecha comienzan las exigencias a las empresas. Sin embargo, hay un grupo de empresas, principalmente grandes, que han trabajado los temas de seguridad y salud en el trabajo mucho antes que aparezca el marco normativo peruano. La SUNAFIL fue creada en el año 2013, cuando aparece la ley 29981, ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que también esta ley modifica la Ley General de Inspección del Trabajo y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Aparece la SUNAFIL y también se inicia el proceso de transferencia de los gobiernos regionales, los GORE, hacia la SUNAFIL, sobre todo la competencia de fiscalización laboral en las empresas. El rol que tiene la SUNAFIL es básicamente supervisar el cumplimiento normativo en temas sociolaborales y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y es ahí donde nosotros como profesionales de SST nos vemos involucrados. Ahora, hablar un poco del marco normativo. Nosotros tenemos la ley, el reglamento que aparece 2011-2012. Sin embargo, en el país, a través de las normas, establece obligaciones al empleador y por otro lado, no siempre se establecen los instrumentos técnicos para facilitar el cumplimiento de esta obligación. Para las grandes empresas que tienen profesionales diversos dentro del staff de seguridad y salud en el trabajo, pues no es tanto problema como para la pequeña, la mediana empresa, que representan el mayor número de empresas. Por ejemplo, cuando sale la norma básica de ergonomía, la RM 375-2008-TR, en el año 2008, no había la cantidad de profesionales en ergonomía ni las formaciones que contribuyan al empleador cumplir con esta obligación. Cuando sale el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2012, aparece la obligación de cumplir con los monitoreos anuales de agentes ocupacionales, incluyendo los de ergonomía. Y nuevamente, no había la suficiente oferta formativa para los profesionales. Entonces, muchas veces las empresas hacen lo que pueden para poder cumplir con estas obligaciones. A veces, por estar detrás de los requisitos legales de cumplir con todas las obligaciones que establece el marco normativo, nos olvidamos o no le prestamos atención a lo realmente importante. Por ejemplo, el observar el trabajo para poder identificar cuáles son las situaciones que podrían generar daño al trabajador y al proceso, hacer los ajustes correspondientes de las medidas de control, el hecho de revisar los indicadores de gestión, el establecer estrategias alineadas a las políticas de la empresa, el desarrollar a nuestros profesionales dentro de los equipos de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Para el desarrollo del siguiente episodio, vamos a dejar toda la información en la caja de descripción del video. ¿Cuáles son las grandes causas que contribuyen para que las áreas de SST todo el tiempo estén viviendo el día a día y tenemos la sensación de estar permanentemente apagando incendios? Son tres. Por un lado tenemos, debido a cómo funciona el Estado y la entidad de fiscalización y quienes elaboran las normas,
Por otro lado, tenemos dentro de las organizaciones cómo están funcionando, y un tercer nivel, podríamos decir, a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, que lo vamos a pasar a explicar a continuación. Entonces, a nivel del Estado, como les decía, la ley 29783, aprobada en el 2011, su reglamento, aprobado en el año 2012, están orientadas a las empresas formales. Recuerden que solamente 3 de cada 10 trabajadores en el Perú pertenece al sector formal o son trabajadores formales. Entonces, las empresas van a implementar lo que señala la norma, básicamente para evitarse problemas con los trabajadores, con los sindicatos y con las entidades de fiscalización. El rol de las áreas de SST en este contexto es atender a la visita del inspector, atender sus requerimientos, coordinar con el área legal de la empresa para poder afrontar los requerimientos dentro de la etapa de fiscalización que realiza la SUNAFIL. Entonces, todo inicia con la orden de inspección, que puede ser después de la denuncia de un trabajador. Luego de ello viene la visita del inspector, y dentro de esa visita puede requerir documentos específicos y nos lleva a una comparecencia. Posterior a esto, el inspector genera su acta de infracción. En caso que haya sanción o una multa administrativa, es que se elabore el informe final de instrucción, se notifica a la empresa, presentamos descargos y demás, ¿no? Entonces, las áreas de SST estamos en permanente coordinación también con el área legal. Ahora, la inspección del trabajo en un principio estaba conformado por abogados. Poco a poco, a lo largo de los años, se han ido incorporando profesionales de ingeniería, de medicina, de otras carreras, lo cual va a nutrir la fiscalización, y esto va a enriquecer también el análisis y el expertise técnico, lo cual es bastante positivo. Si bien las normas establecen las obligaciones a las empresas, también tiene que existir la asesoría técnica de parte de las entidades públicas, que no necesariamente terminan brindando esa orientación que se requiere en las empresas, y también es el rol luego de los profesionales de las áreas de seguridad y salud en el trabajo poder fundamentar técnicamente alguna exigencia del marco normativo. Ahora les comento un caso. En algún momento estábamos a cargo del proceso electoral de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y teníamos que coordinar con el sindicato para que realice este proceso. Entonces, comunicamos al sindicato, nos reunimos con los miembros de la Junta Electoral, quienes pedían más información de lo que se requería para llevar a cabo este proceso electoral. En esa época trabajábamos con la guía que tenía los formatos para el proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en entidades públicas, y lo utilizábamos de referencia porque el sector privado no tenía una norma de referencia. Esta era la RM 148-2012-TR. Entonces, no llegábamos a ponernos de acuerdo con el sindicato sobre la información que ellos debían utilizar para las elecciones del comité de SST. Entonces, no había cuando ellos convoquen a las elecciones. Las semanas pasaban y no convocaban. Nosotros pedimos información, orientación a la SUNAFIL y al MTPE, y ellos nos decían, bueno, no hay norma de referencia, ese es un vacío, no podemos decirles cómo tienen que actuar. En función a eso, en reunión con el área legal, definimos una estrategia. La situación más crítica es quedarnos sin comité de SST, una situación que no debe pasar. Entonces asumimos los riesgos de, como empleador, llevar a cabo el proceso electoral. Felizmente contamos con la participación de los trabajadores e instalamos el comité de SST. Ya sabíamos que la SUNAFIL podía llegar. Llegó la SUNAFIL y teníamos toda la información documentada, con lo cual el inspector, al final de la comparecencia, entrevista que nos hizo y demás, nos sugirió una multa, una sanción administrativa para la empresa. Al poco tiempo aparece o se publica una de las directivas de la SUNAFIL sobre, aclarando este punto, ¿no? El hecho de los plazos que se tienen que cumplir, y si el sindicato no continúa con el proceso electoral, se faculta a la empresa para poder realizarlo. Entonces, eso es un precedente interesante, dado que muchas empresas también estaban en la misma situación y no había mayor respuesta de parte de la autoridad.
A pesar de que nosotros estuvimos preparándonos para esa situación, eso no impidió o no redujo el tiempo que le dedicamos a esta parte. Entonces, algo que tenemos nosotros también que entender es que la SUNAFIL, el Poder Judicial, utilizan como medios probatorios los documentos. La documentación es una parte importante cuando la empresa se tiene que defender o demostrar lo que está haciendo. Sin embargo, desde las áreas de SST no podemos limitarnos a solamente tener la documentación, a solamente tener el registro y no pensar en si nuestro sistema de gestión de SST funciona o no, si es una estrategia o no dentro de las organizaciones. Entonces, eso también está asociado a la forma en la que la SUNAFIL a lo largo de los años ha cambiado la forma de inspeccionar y el sustento que utiliza para fundamentar sus opiniones. Se nota el avance a nivel técnico en los informes que reviso, que leo de tiempo en tiempo, y las resoluciones en primera instancia que tiene la SUNAFIL. Por ejemplo, uno de los casos que he revisado hasta la segunda instancia es el caso del video de nuestro primer episodio, el megapuerto de Chancay. Entonces, si la SUNAFIL fundamenta mejor los criterios técnicos y ya no se basa solamente en el cumplió o no cumplió, sino ya hay una interpretación técnica de por medio, esto va a contribuir a las áreas de SST a ser más funcionales, a no solamente pensar en el documento, sino pensar en cómo está funcionando dentro de mi empresa el sistema de gestión de SST. Algo que hay que recordar es que un accidente de trabajo, si bien hay exigencias de investigación, pero eso no termina ahí, hay que implementar las acciones correctivas y hay que revisar nuestro sistema de gestión cada vez que ocurre un accidente de trabajo, porque el no hacerlo nos condena a repetir siempre lo mismo. Entonces, el primer nivel que habíamos visto es el Estado. El segundo nivel, vamos a hablar un poquito sobre el funcionamiento de las empresas que contribuyen con esa urgencia de tener que resolver en caliente lo que les toca a las áreas de SST. Las empresas funcionan en base a sistemas de trabajo. Estos sistemas de trabajo han sido diseñados principalmente para ser productivos y ser rentables, considerando un modelo de trabajador que tiene buen estado de salud. Entonces, el trabajador con los años va a acumular experiencia y va a deteriorar su estado de salud. Eso es lo que nos pasa a todos. En el mejor de los casos, aunque es un poco lamentable, aprendemos de las enfermedades y los accidentes que nos ocurren, con las dolencias que aparecen con el paso de los años, aprendemos a cuidarnos. Los sistemas de trabajo no pueden quedarse de manera estática, tienen que ir cambiando. Entonces, el mercado laboral también, hoy en día, a través del INEI, tenemos información respecto a que nuestra fuerza productiva está envejeciendo. Trabajadores con más de 45 años en el 2019 eran 5.5 millones y en el 2024 ha pasado a ser 6.9 millones. Respecto a la esperanza de vida en el país, en los años 2000 la esperanza de vida era 65 años y en el 2019 ha pasado a ser 70 años. Entonces también esto se va prolongando y probablemente en algunos años la edad de jubilación también termine modificándose, según los datos del BID. Ahora, las áreas de recursos humanos dentro de las empresas van a tener dificultades para reclutar y para retener siempre que no adecúen y no encuentren otras formas de poder gestionar al capital humano. Por ejemplo, si de pronto no se le ofrece al trabajador una línea de carrera, o las condiciones de trabajo son físicamente exigentes, va a generar inconvenientes al momento de renovar el personal dentro de una empresa. Así como los puntos que estamos mencionando, también hay un contexto que es el cambio generacional. La generación hoy en día no es la misma la generación anterior que soportaba condiciones de trabajo. Hoy en día ya los jóvenes exigen otras condiciones y tienen la opción de salir y entrar de un trabajo al otro dentro de las empresas. Ahora, en un tercer nivel tenemos al desarrollo de los profesionales, que también tiene mucho que ver, como lo decíamos en la introducción, hay profesionales que se forman 5 años en seguridad y salud en el trabajo, en higiene y seguridad industrial, mi especialidad, y otras especialidades similares que están orientadas desde su formación básica a estudiar las condiciones de trabajo dentro de las empresas. Pero también tenemos un grupo de profesionales que provienen de otras especialidades en ingeniería y que con maestrías, con cursos de posgrado, con diplomados, terminan orientándose a áreas de seguridad y salud en el trabajo, y esto es muy enriquecedor para el desarrollo del campo profesional. Entonces nosotros
Sabemos las dificultades que tienen las empresas porque se aseguran la productividad y la rentabilidad, como les decía, pero no necesariamente la sostenibilidad orientada a si mi trabajador va a poder sostener mi ciclo de producción 5 o 10 años más. Como les decía en el nivel anterior, a nivel de la empresa, los modelos de producción están diseñados bajo una idea de trabajador, ¿no? Entonces, ahí está nuestro aporte también dentro de las organizaciones, pero si no entendemos cómo funciona la organización y nos limitamos solamente a implementar la parte documentaria de un sistema de gestión de SST, pues también estamos limitándonos en el campo profesional. Y si no nos llegamos a posicionar dentro de la organización, porque no todas las empresas establecen como un eje de trabajo, como un eje prioritario, la seguridad y la salud en el trabajo. No solo tenemos que señalar cada vez que hablemos de temas de seguridad y salud en el trabajo la obligación normativa y la sanción, sino también el aporte técnico, el aporte de nuestras capacidades como profesionales para los procesos productivos, y para ello tenemos que conocerlo, tenemos que interesarnos en el desarrollo también de la parte operativa. Si no hacemos un análisis un poco más profundo de las organizaciones, seguiremos apagando incendios. Entonces, tengo 3 propuestas, voy a señalarles rápidamente. A nivel del Estado, básicamente que las entidades articulen, tenemos al MTP, SUNAFIL, CENSOPAS, las universidades deberían articular para que se pueda medir cuál es el impacto de la ley o el reglamento en las condiciones de trabajo de manera general, el hecho de que se pueda medir la siniestralidad de los accidentes según la actividad económica, y de esta forma, pues, a la interna de la empresa podemos evaluar cómo está nuestra gestión y la SUNAFIL pueda orientar sus inspecciones en estas empresas que están por muy debajo de la media, y que se publiquen instrumentos técnicos que nazcan de la investigación o del aporte de la academia, ¿no? Que en este caso vendría a ser las universidades. A nivel de las empresas, lo primero es conocer cuál es el compromiso de la gerencia respecto a los temas de SST, porque de nada sirve que yo como profesional tenga toda la intención de hacer un súper trabajo, implementar todo el sistema de gestión, cuando la empresa solo quiere dar un paso. En este aspecto sí es importante saber leer a la organización, saber entender hacia dónde quiere ir y poco a poco ir avanzando e ir posicionando los temas a nivel técnico. No solo desde el miedo a la SUNAFIL, a la multa, a las demandas, sino desde el aporte. Y esa parte sí es un tema que depende de nosotros como profesionales. El poder constituir los grupos de retorno de experiencia. Yo les voy a dejar un documento, una publicación interesante sobre esto, el hecho de, fuera del comité de SST, constituir un comité que sirva para hacer un análisis más profundo de las causas a nivel organizacional después de la ocurrencia de un accidente. No ver un accidente como, ay, es la culpa del trabajador, o el trabajador estaba distraído, o estaba fatigado, o tuvo exceso de confianza, sino verlo como un problema organizacional. A nivel de la empresa, también dentro de las áreas, que se pueda medir el tiempo de las actividades que venimos generando y poder dar un espacio, porque si no damos ese espacio, ese tiempo para identificar estas mejoras que debemos implementar dentro de las áreas, dentro de los procesos de SST, para reducir tiempos y así poder optimizar nuestro trabajo. Además, estamos a cargo de un área de SST, el darnos el espacio, el tiempo de desarrollar al personal de nuestro equipo, así sea 1, 2, 3 personas, 10 personas, el poder desarrollarlos, el transferir las competencias para que cuando suceda algún imprevisto tengamos la capacidad de resolverlo, porque esto se construye en función a las reuniones, en función al intercambio, la comunicación. No solamente el jefe da órdenes, el jefe también tiene la responsabilidad de desarrollar a su equipo, generar ese espacio para el intercambio, la discusión y un aprendizaje colectivo. La comunicación es clave, pero hay que dar los espacios para que las personas se comuniquen. Y a nivel profesional, ¿qué les podría sugerir? Desde mi lado es el aprendizaje continuo a través de cursos de especialización, en programas más largos, más cortos, dependiendo a cómo cada uno aprenda. El hecho de que también puedan comenzar a tomar conocimiento de áreas de programación, de inteligencia artificial, para poder optimizar parte de nuestro trabajo. El desarrollar capacidades de adaptación a entornos que constantemente están cambiando, y sobre todo aprender a observar el mercado laboral. A veces vivimos aislados en nuestra área y no observamos los cambios que están teniendo y que van a traer como consecuencia en nosotros como profesionales cuando tengamos que gestionar la salud de esos trabajadores, y el saber lidiar con la incertidumbre
cuando uno desarrolla el equipo, pues tiene mejor capacidad de respuesta para enfrentar las incertidumbres también que se pueden presentar. Entonces, algo que es clave en esta profesión es aprender otras cosas, ser interdisciplinarios. Si de pronto soy ingeniero, llevar un curso en psicología o en psicosociología o en riesgos psicosociales para poder entender la complejidad del ser humano. Para cerrar este episodio, quiero dejarles algunas ideas. La primera, apagar incendios no debe ser la norma en las áreas de SCT. Necesitamos desarrollar nuestras propias estrategias. Yo les he presentado algunas de las que he implementado y las que me han funcionado, pero ustedes también deben desarrollar sus propias estrategias para el caos que a veces nos toca gestionar. Considerar que el mercado laboral está cambiando y que esto también va a impactar en las áreas de SCT. Entonces, en la medida en la que podamos leer, nos podamos adelantar, esto va a contribuir a que tengamos mejor capacidad de respuesta. La fiscalización en temas de seguridad y salud en el trabajo a lo largo de los años ha ido cambiando y orientándose más a un nivel técnico, lo que va a exigir también a las áreas de SCT que el nivel documentario ya no es suficiente. Ahora tiene que haber un sentido técnico de lo que vamos implementando. Como siempre debió ser, pero a veces por practicidad, qué sé yo, nos vamos más por la parte documentaria que pensamos que es la más sencilla. Tercero, las áreas de SCT son críticas. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos las fallas del sistema de trabajo. Cuando un sistema falla, se produce un accidente. A partir de ahí, nosotros tenemos que implementar una serie de acciones. Entonces, es importante que profundicemos en el análisis organizacional después de la ocurrencia de un accidente de trabajo y podamos plantear acciones correctivas a nivel del factor humano, nivel técnico y nivel organizacional. No basta con conocer las normas de seguridad y salud en el trabajo para decir que vamos a implementar un sistema de gestión. Hay que tener conocimiento también de cómo se va a implementar contextualizando a la organización en la cual estamos trabajando. No basta con, es que yo lo implementé de esa manera en la empresa pasada, copio y pego en esta empresa. No funciona así. Y hacerlo funcional va a conllevar a ser conscientes también de cuál es nuestra brecha de conocimiento. Y eso tenemos que ir ajustándolo con cursos, con programas formativos para poder tener un mejor desempeño profesional. Y recuerden que las áreas de SCT se deben ir orientando a la interdisciplinariedad. Listo, eso sería todo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y eso es todo con Melissa, tu ergónoma de confianza.